Hola lectores, lectoras, bienvenidos, bienvenidas a un video más. El día de hoy les traigo un video de opinión sobre un libro que terminé recientemente que me gustó bastante, por eso lo estoy trayendo. Y estamos hablando de la que fue mi primera lectura de Brandon Sanderson, un autor al que le tengo muchas ganas, al que le tenía muchas ganas. Y pues digamos que no he tenido la oportunidad de leer porque estaba yo como con el tema de que quería iniciar con el autor en la saga de Nacidos de la Bruma, porque después es la que más recomiendan, que es como lo mejor para iniciar con él, porque también está esta de Elantris que digamos que es como independiente, pero dicen que no es tan buena porque es la primera novela de él. Esa era mi intención, pero la busqué en la feria del libro, no logré dar con ningún libro de él, absolutamente ninguno. Cuando fui yo ya no quedaban libros de Sanderson. Y hace como un mes más o menos fui a una librería por acá de confianza, justamente buscando El Imperio Final, el primero de Nacidos de la Bruma. Tampoco lo encontré, bueno, lo encontré pero venía en una colección completa de la trilogía en ediciones de bolsillo, que pues trato de evitar, sobre todo cuando son libros extensos. Y buscando me encontré con el ritmatista. Pues tenía mis dudas, pero pues al final decidí optar por este libro para iniciar con el autor, porque según yo era un libro independiente, es un libro que entre tantas recomendaciones y videos que vi justamente para saber cuál era la mejor manera de acercarme al autor, no lo vi, o al menos cuando se habló de él, si lo mencionaron, no fue para nada memorable. Incluso en algún momento llegué a pensar que era un libro nuevo, pero pues me fui aquí a revisar y es del 2013. Creo que es como uno de los primeros libros. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Pues puede ser una buena idea iniciar a leerlo con algo de pronto no tan conocido y que sea un único libro, de pronto no dejar iniciada una trilogía como hubiera hecho si hubiera leído de primera El Imperio Final. Y me lancé y lo compré. En ese mismo día que lo compré, le eché una ojeada a las primeras páginas y me llamó bastante la atención, se veía como interesante. Y es que Sanderson, en El Ritmatista, nos plantea, digamos que es un mundo con una versión alternativa de la Tierra, tal como la conocemos acá, con la diferencia de que en este caso los Estados Unidos, pues no es Estados Unidos, sino son las Islas Unidas. Y como que cada estado es una isla diferente, más o menos. Y se mantienen, pues a ver, no sé de geografía tanto, pero entiendo que más o menos están como los estados o ciudades principales repartidas en cada una de las islas. Y dentro de este universo resulta que se descubrió un tipo de magia, por así llamarla, que es la ritmática. Sí, cuando llegaron los colonos a estas islas, salieron de Europa, llegaron a estas islas y se encontraron que en estas islas habían unos seres llamados tizoides que se dibujan en 2D. Voy tratando de dejar por aquí imágenes que encuentre para, pues sin spoiler, como para que vayan entendiendo un poco de qué estoy hablando. Pues digamos que esos tizoides están atacando a los colonos y resulta que el rey Gregory, si no estoy mal, descubrió la aritmática, que es justamente poder dibujar con tiza ciertas figuras geométricas y demás que les permitieron empezar a defenderse de estos seres. Entonces, digamos que ese es el mundo que nos plantea. Y aquí es donde entramos a conocer a nuestro protagonista. Nuestro protagonista es Joel, o Joel, o como le quieran decir, que está estudiando en una de las academias, digamos, como más importantes de ritmatistas, que es la Armedius. Pero él no es ritmatista, así se le llama pues, a las personas que son capaces de usar la ritmática. Él no es ritmatista, él no fue seleccionado para ser ritmatista, tienes que pasar por un proceso en el que el maestro, que es como le llaman, te elige. Digamos que aquí la ritmática está muy asociada a la religión, que digamos que vendría a ser como el paralelismo con la religión católica cristiana que tenemos actualmente. Y digamos que tienen que pasar por un proceso y algunos son elegidos y otros no. Él no fue elegido, pero él está bastante obsesionado con la aritmática porque su padre, aunque tampoco era aritmático,
también pues le gustaba mucho y lo influenció mucho a él. Él se dedicaba a fabricar las tizas con las que los ritmatistas dibujaban y pues estaba muy metido en el tema y pues él creció como con ese gusto también y a raíz de que justamente no fue elegido pues desarrolló como cierta obsesión y conoce bastante ritmática teniendo en cuenta que no es ritmatista. Y a él lo vamos a acompañar a investigar una serie de asesinatos que realmente ese es el móvil de la historia. Empiezan a haber unos asesinatos o desapariciones de ritmatistas, de estudiantes de la academia en la que está él, bastante sospechosos, y él logra, pues, de cierta forma, involuntaria, voluntariamente, o sea, sin tenerlo como tan presente, en que se estaba metiendo, pues logra meterse en esa investigación, ayudando. Y pues a través de él vamos a ir conociendo qué pasó. Van a haber nuevas desapariciones en el transcurso del libro. Y vamos a seguir desenlazando y desenmarañando una madeja que es muchísimo más grande de lo que se pinta pues en el libro. Es muy interesante, es como una especie de thriller policíaco también, pero con estos elementos mágicos, con ese sistema mágico tan particular que es la ritmática. Y también vamos a acompañar justamente a nuestro protagonista por ese proceso de terminar de aceptarse a sí mismo como no ritmático y que el hecho de que él no sea un ritmatista pues no implica que él no pueda estar cerca de la ritmática ni de que sea menos o más que los que sí tienen ese poder. El libro, pues dentro de esta trama nos cuenta, toca muchos temas, justamente por ejemplo esta separación entre ritmatistas y no ritmatistas, es como una separación como de clases, ¿no? Como que ellos están acá y los que no lo son están aquí. El tema justamente de reconocerse, de aceptar lo que se es, de lo que no se es y de lo que podemos llegar a ser, justamente partiendo de lo que ya tenemos. Creo que se tratan temas de una forma muy, digamos que muy por encima de algunos temas, pero que son temas con los que empatizas y cada personaje tiene como algo diferente. Joel justamente con el tema de que él no es ritmatista y que le gustaría hacerlo y que siente que lo aíslan porque justamente sí se aíslan a los que no son ritmatistas. Conoce, digamos que dentro de esta investigación, a una chica que sí es ritmatista pero que nunca pidió, que nunca quiso ser ritmatista y, no y está como en un conflicto con ese don, por así decirlo, que ella tiene. El profesor, que es como el que los guía a ellos, que aunque sabe muchísimo, no tiene confianza como tal en sus habilidades. Hay muchos personajes, con cada uno con sus cosas muy particulares, que son muy interesantes, con los que uno empatiza o le genera rechazo de primera. Y la historia en general, o sea, toda la trama, pues me parece que está muy bien estructurada. A mí me mantuvo muy enganchado. Yo quería seguir leyendo a ver qué iba a pasar, cómo se iba a desarrollar todo el tema. Y tiene un plot twist, un giro de tuerca al final, pues que no, pues no les puedo contar pues para evitar spoilers por si les interesa, pero que yo la verdad no me lo esperaba. Yo sinceramente no me esperaba ese giro de tuerca. Estuvo muy chévere, muy interesante y sobre todo la forma en la que uno como que descubre que es. Sanderson, yo tengo entendido que digamos que se suele hacer eso como su método de escribir, como te va contando la historia de a poquitos, te va soltando cosas para al final acabar como en un clímax que va como creciendo. ¿Qué pasa aquí? Que aquí también pasa. Creo que quizá pues no tanto como lo pintan, tengo que pues leer más de él para saber si efectivamente es como lo estoy sintiendo. Creo que no es un clímax tan grande, porque digamos que hay momentos de tensión y luego se va aliviando porque descubrimos cosas y demás, pero sí hay un clímax muy marcado que es muy satisfactorio cuando llegamos ahí. Entonces yo lo recomiendo mucho, algo a tener en cuenta por si les interesa, por si de pronto quieren pasar por él. Lo que les decía, yo lo compré y decidí empezar con el autor con este libro porque pensé que era pues un único libro, ¿sí? Resulta que no. Resulta que va a tener más libros. El autor tiene planeado sacar más libros. Y pues nada, esto seguramente va a ser parte no sé si de una biología, de trilogía o de una saga más grande. Pero pues ya tiene sus añitos sin que publique nada de esta historia.
en su página web, en la que él tiene, que es la del Cosmetic, es todo su universo, sí, ahí dice que se va a trabajar, que en algún momento piensa trabajar con una segunda parte, pero pues no hay nada de momento. Igual el libro es autoconclusivo, más o menos, porque ya al final, digamos que esa es una de las poquitas cosas que no me gustó, que como que llegas al clima, sientes que ya está cerrando todo y resulta que al final que hay más, ¿no? Te deja como con más, te deja abierto un montón de posibilidades. Entonces como que uno queda como no me dejes así. Y ahí es cuando pues va uno y se entera que hay más libros. Entonces digamos que es el único pero que tengo. Muy recomendado, sobre todo de pronto para que lo lea, o sea, alguien joven. Se lo puede leer cualquiera, pero siento que encaja bastante dentro de literatura juvenil, porque pues no tenemos digamos que escenas de violencia explícitas, no hay temas tampoco así como muy eh, sexuales. O sea, se tocan temas con profundidad, pero digamos que no, digamos, no chocantes, ¿sí? O sea, yo creo que esto es para cualquier público. Entonces, nada, muy recomendado. Sí o sí voy a seguir leyendo a Brandon Sanderson. Ahora sí me voy a conseguir El Imperio Final. Quiero empezar esa trilogía de Nacidos de la Bruma, porque el autor me dejó una muy buena primera impresión. Y nada, cuéntenme si les gusta el autor. Cuéntenme sobre todo si conocían el Matista. Yo les juro que busqué muchísimo sobre el autor y no vi este libro en ningún lado. Y si lo conocían y se lo leyeron, cuéntenme qué tal les pareció a ustedes. Yo estoy muy seguro de que entre toda su obra habrán libros mejores que este, seguramente. Porque se le notan como cositas como de que estaba recién empezando a escribir. Tiene detallitos, pero son cosas, son nimiedades realmente. Entonces, cuéntenme, aparte de pronto de esta trilogía de Nacidos de la Bruma, qué otras me recomiendan, porque sé que tiene varias empezadas, unas por terminar, otras ya terminadas y demás. Y eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar su like si les gustó pues esta reseña / opinión. Y nos vemos en el próximo video.